7:33, estamos con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ministro, gracias por acompañarnos. Ayer, más rápido de lo que pensábamos, se presenta una nueva propuesta de preguntas de la consulta popular. La pregunta es, ¿por qué si sabían que lo que le iba a pasar a la pregunta 6 no lo hicieron desde el principio? Milton, buenos días con todos. Bueno, nosotros no sabíamos, no teníamos una certeza sobre cómo iba a resolver la Corte. Teníamos algunas dudas respecto de la pregunta de las Fuerzas Armadas, que finalmente pues la Corte terminó negándola, pero no teníamos muchas dudas respecto del Consejo de Participación. Ahora la Corte consideró que no estaba equilibrada esa pregunta y que le daba demasiada preponderancia al Poder Ejecutivo y resolvió con un fallo a medias en ese aspecto, diciendo está un poco desequilibrado, el Poder Ejecutivo tiene mucha preeminencia todavía y hay que reequilibrar la pregunta para ver la posibilidad de que sea aprobada. Y eso fue lo que hicimos. Así es como presentamos, y se podría decir un alcance, no es técnicamente un alcance porque es una nueva petición, pero dividida en dos, las preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, serían con estas 8 preguntas de la consulta popular. Sí. Claro, sí, las mismas 8, digamos, no las mismas, pero el número sí. Pero usted dice todavía aspiramos llegar a 10. O sea, todavía está pendiente la presentación de 2 preguntas. Sí. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, todavía lo estamos definiendo. Lo que no quieren es decir. No, todavía tenemos algunos debates internos dentro del equipo. Pero va por la elección de asambleístas en segunda vuelta. La columna vertebral de la consulta no se va a cambiar, que tiene que ver primero con seguridad, segundo con institucionalidad y tercero con economía. ¿Y qué van a hacer con el tema de la seguridad? ¿Cómo reemplazan la pregunta 1? Estamos evaluando la posibilidad de reinsertar una pregunta que pueda reforzar el rol de las Fuerzas Armadas, pero ya desde el ángulo de la reforma legal, porque ya desde la constitucional no se pudo. Eso es lo que estamos evaluando. Vamos a ver si es que es posible o no. Y segundo, estamos también evaluando, es verdad, la posibilidad de presentar una pregunta para que los asambleístas sean electos en segunda vuelta. Hay algunos debates ahí doctrinarios. Nosotros discutimos bastante respecto de la pertinencia de estas preguntas porque queremos un sistema que haga sentido, pero que no afecte de todas maneras la representatividad. Y por ahí tenemos también 1 o 2 preguntas de naturaleza económica que estamos evaluando. Nos gustaría llegar a 10 preguntas para que la consulta esté consolidada en 10 preguntas y es en función de eso que vamos a terminar definiendo las 2 preguntas más que vamos a presentar. Ministro, buenos días, pero vuelve a abrir el abanico, porque ya lo que parecía resuelto, quizás que esa 1 o 2 preguntas, que ahora ya no se dice son 2, sino a lo mejor 2 o 3, pudieran ser sobre este tema de la elección de asambleístas en segunda vuelta. Ahora usted vuelve a decir, podría ser también económico. ¿Por qué dilatar tanto el tiempo en dar a conocer eso, más aún cuando quieren que esta consulta se realice antes de las elecciones de febrero? Lo que pasa, Liz, buenos días. Lo que pasa también es que estamos supeditados a los plazos de la Corte. Y lo primero que teníamos que abordar era el espectro constitucional. Por eso fue que se presentaron las primeras 8 preguntas para obtener un primer pronunciamiento de la Corte, que ya lo tuvimos, en el cual 6 de las 8 ya fueron aprobadas. Quedan 2, una que era muy importante para nosotros, que es la de Fuerzas Armadas, y la otra también, que es la del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso hemos presentado la nueva petición en función, dividiendo un poco el criterio para lo del Consejo de Participación Ciudadana. Y una vez que tengamos esa resolución de la Corte, que debería no demorar demasiado porque apenas es un criterio más, una vez que tengamos eso, presentaríamos ya el último grupito, por decirlo así, de las últimas preguntas para terminar de dejar configurada la consulta. De hecho, en realidad no es que nos hemos demorado, sino que estaba previsto para que sea así, en 2 etapas. Primero, las preguntas de naturaleza constitucional, las que suponen una enmienda de la Constitución, y segundo, aquellas que podrían suponer una reforma legal o una pregunta más abierta a la ciudadanía. Está pensado así, está dentro de los tiempos y estamos tejiendo, por decirlo así, el muñeco poco a poco y pensamos que en unas 2 semanas podría terminar de estar listo. Pero es que lo que parecería también, ministro, es que más bien ustedes no optarían por una vía de reforma parcial. No les convence que esa sea el mecanismo, tener que pasar por la Asamblea, sino que van a insistir en que sea a través de más bien de la vía de la enmienda. Esa es la opción por la que pugna el gobierno. Sí. Nosotros queremos el contacto directo con la ciudadanía. No queremos, y es verdad, no queremos encauzarnos por la vía de la reforma parcial. Creemos que el mecanismo sería muy dilatado, sería muy demorado, supondría otra serie de cálculos y conversaciones y cuestiones políticas sobre las cuales no queremos entrar. Nosotros queremos una relación directa con el ciudadano. Queremos que ellos se pronuncien. Y para eso debemos cumplir con los pasos que nos traza la Constitución, que por ahora están bastante adelantados y se podría decir
estamos ya en la fase final para terminar de definir cuál sería el pliego de preguntas. Si la Corte Constitucional, ministro, rechaza estas dos preguntas, ¿ustedes van a retirar la consulta popular? De ninguna manera. ¿Van a insistir? La consulta tiene que avanzar, la consulta va. Obviamente que queremos una consulta lo más completa posible, porque eso es lo que desde nuestro punto de vista le conviene a la gente, le conviene al pueblo ecuatoriano y le conviene sobre todo al país. Pero la consulta, aunque no sea la perfecta, al menos es buena. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar concentrados. Tenemos 6 de 8 preguntas aprobadas. Está, por ejemplo, la de la extradición, que es una pregunta fundamental para combatir al crimen organizado transnacional. Hay una serie de preguntas sobre la reorganización de partidos políticos, sobre la reducción de asambleístas. Eso es bueno para el conjunto del sistema y no podemos dejarlo de lado. Por lo tanto, tenemos una consulta que sea lo más completa posible, pero la consulta va a ir hacia adelante. ¿Qué podrían preguntar para reemplazar la pregunta 1? ¿Cómo la encasillan de alguna manera para que sea primero viable y para que se pregunte lo que se necesita? El principio de la seguridad, que es el que nos interesa, es el principio de colaboración. Necesitamos colaboración interna, necesitamos colaboración externa, necesitamos colaboración con actores institucionales, necesitamos colaboración con actores privados. Es en función de eso que se estableció el criterio de las Fuerzas Armadas, desde el principio de colaboración, en este caso de apoyo complementario. La Corte no lo vio así. Los votos salvados, me parece, de la jurisconsulta Carmen Corral son muy interesantes porque en pocas palabras dicen que tiene que haber un principio de realidad, ya que las instituciones no pueden estar despegadas de lo que sucede en un país. Y todo ha cambiado. En el mundo todo ha cambiado, en el Ecuador las cosas han cambiado, en Latinoamérica todo ha cambiado y se necesita una relación mucho más cerca de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, con la Policía Nacional y, por ejemplo, con el control de la seguridad. Pero la Corte no lo vio así, entendemos que esto también supone, el derecho también evoluciona y toma su tiempo, pero el principio de colaboración debe mantenerse y es alrededor de ese criterio de colaboración. Puede ser con los GATS, es decir, con los gobiernos autónomos descentralizados, puede ser con las mismas Fuerzas Armadas, puede ser con un esquema de consejos provinciales de seguridad, que podamos pensar en la posibilidad de una pregunta que reemplace a esta pregunta que fue negada por la Corte, pero lo que está claro es que para nosotros la seguridad es probablemente el problema más importante que tiene que enfrentar el país y es en función de eso que terminamos de definir los criterios. Pero siendo el problema prioritario del país la seguridad, y una vez que esa pregunta 1 era parte de ese corazón, quizás considerado lo más importante de esa propuesta de consulta, pudiera ser que las 2 preguntas adicionales ya salgan de la parte institucional y se centren en seguridad. ¿Por ahí gira también el debate, ministro? Bueno, eso es lo que estamos definiendo ahora. A nosotros nos parece que el eje de seguridad está bastante armado. Por ejemplo, la pregunta sobre la extradición era fundamental para el conjunto de la consulta. Fue aprobada, afortunadamente, y va a permitir una herramienta de colaboración internacional con otros países fundamental para el combate al crimen organizado. Y es en función de esos criterios que estamos viendo las otras preguntas que también tenemos que terminar de diseñar. Pero el eje estructural de la consulta, que es seguridad, institucionalidad y economía, en este caso desde el ángulo ambiental, se mantiene. Y de eso no nos vamos a salir. Pero era importante... Es en función de eso que vamos a definir las 2 preguntas que faltan. Era importante lograr ese apoyo complementario para ustedes de los militares. Por eso lo pusieron como pregunta número 1. ¿Cómo replantear eso quizás en esas 2 preguntas que remitirán vía consulta popular? Bueno, justamente estamos viendo eso. No nos olvidemos que también se cuenta con el apoyo complementario de los militares, pero bajo la figura del estado de excepción. Aquí lo que estábamos haciendo es desburocratizar el sistema, eliminando la necesidad de estados de excepción para que puedan intervenir bajo ciertos parámetros las Fuerzas Armadas. Ahora tenemos que seguir bajo la figura de estados de excepción que hace un poquito más pesado el proceso de intervención de las Fuerzas Armadas bajo ciertos escenarios y vamos a tratar de incidir por ahí, es decir, puede ser aligerando las condiciones para que se implementen los estados de excepción, pero manteniendo el concepto de los estados de excepción, porque al fin y al cabo existe dentro de la Constitución, existe dentro de la normativa legal y sigue estando a la mano la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía, claro, con un mecanismo un poquito más pesado que el que nosotros habíamos concebido inicialmente. Entonces, quedamos claros. Las 2 siguientes preguntas, la 9 y la 10, serán la una institucional, que será probablemente el tema de elección en segunda vuelta de asambleístas, y la otra insistirán en el tema seguridad. ¿Estamos así? Sí, eso es lo que por ahora hemos decidido.
Puede ser, como dije, que haya algún tema económico complementario, pero es prácticamente exacto lo que usted dice. Lo más probable es que sea una pregunta de naturaleza institucional y la otra que complemente el trabajo en materia de seguridad. Es lo que estamos buscando, es lo que más o menos hay un consenso alrededor de eso y en función de esos criterios estaremos definiéndolo en los 10 próximos preguntas, días. no más. No más, porque tampoco se trata aquí de poner un cuestionario de examen a la ciudadanía. Nosotros no queremos abrumar a nadie, pero sí queremos resolver los problemas que tiene el país. Y nos parece que tal como está armada la consulta, es una excelente herramienta. Tema, solamente no sé si Liz tenga algo más sobre la consulta popular. Liz, ¿quieres algo más sobre la consulta o podemos hablar un ratito de mesas de diálogo? No, vamos con las mesas de diálogo. Bueno, terminó. Aquí el compromiso es, ministro, Ejecutar. ejecutar. Pero no a nadie, sino los acuerdos. No, sí, pues. ¿Y esos acuerdos hasta qué plazo se han puesto? Tenemos justamente el día de hoy, vamos a tener una reunión metodológica con las organizaciones sociales para ver cuáles son las fases de implementación de los acuerdos. Nosotros ya tenemos diseñado desde el Ministerio de Gobierno toda una metodología. Lo que ha pasado es simplemente lo primero nada más. Aquí lo que ha sucedido es los 218 acuerdos, que es la fase de elaboración de política pública, y ahora viene la fase de implementación, de ejecución, de levantamiento de información sobre nudos críticos para esa ejecución y además de un monitoreo permanente, inclusive con un sistema de semaforización que hemos enseñado dentro del Ministerio de Gobierno. Algunos se ponen bravos porque hay 218 acuerdos y la verdad es que a veces cuesta un poquito entender a algunos actores políticos, pero la realidad es que no son 218 acuerdos para beneficio del gobierno o beneficio de 2 o 3 organizaciones. Son 218 acuerdos para beneficio de los 18 millones de ecuatorianos. Y si hay más acuerdos, ¿por qué no? Si este país vivió tanto tiempo en desacuerdos, en violencia, con protestas en las calles, y hoy el gobierno del presidente Guillermo Lasso está cambiando toda esa dinámica y tenemos que seguirla cambiando. Yo pienso, y lo he dicho aquí, lo he defendido, que estamos en un momento histórico donde podemos establecer nuevos parámetros de relación, inclusive con las diferentes organizaciones. Así lo hemos hecho, vamos a perseverar en esa ruta porque nos parece que es la ruta no solo de la paz, sino también de la productividad. Eso le da tranquilidad a la gente para que pueda producir y eso nos permite acercarnos a las organizaciones sociales para hacer mejor llegar nuestros planes a los diferentes territorios. Ahora, ministro, pero esos diálogos de 90 días no terminaron de generar para el otro lado quizás esa confianza que se esperaba. Y lo digo porque aquí hemos entrevistado a varios de los representantes de los movimientos indígenas y tienen el, veamos si se cumple por un lado y por otro lado, el decir que si bien hubo estos más de 200 acuerdos, también hubo desacuerdos y concluyendo que van a seguir exigiendo lo que no se logró en esas mesas. Sí, son 218 acuerdos y son 44 desacuerdos. Pero es lo normal en un proceso de diálogo. A veces le hemos tenido un poco de temor a los disensos y yo personalmente nunca le he tenido temor a los disensos. El problema es cuando no están bien demarcadas las líneas de conflicto, es decir, cuando no existe la forma de solucionar aquello en lo que estamos en desacuerdo o de mantener esos desacuerdos pero dentro de un espacio de racionalidad. Desde cuando estábamos en la Asamblea, muchas veces sosteníamos que el problema de fondo del Ecuador era que no había verdaderamente un contrato social que nos convoque a todos los ecuatorianos plasmado más allá de las instituciones y plasmado más allá de la Constitución, es decir, en la relación que existe entre organizaciones y el poder. Eso es lo que hoy hemos empezado a construir. Y no es perfecto, claro que no es perfecto, es imposible que sea perfecto. Son muchos años de olvido, son muchos años de violencia, son muchos años de enfrentamientos, pero nosotros estamos convencidos de que vamos por la ruta correcta. En estos 90 días hemos llegado a acuerdos, hemos procesado desacuerdos y hay algunos temas pendientes como por ejemplo la cuestión de la focalización de subsidios, que pese a ser el desacuerdo de una mesa, aunque debo decir que allí el ministro Darío Herrera hizo un extraordinario trabajo, al igual que todo el resto de ministros que estuvieron en las mesas, porque igual generó 4 acuerdos, aún en esa mesa tan difícil de focalización. Igual en ese aspecto hemos venido trabajando y han arrojado algunos criterios importantísimos, como el hecho de que el subsidio debe ir no para los sectores que menos lo necesitan, sino para los sectores que más lo necesitan. Y ese, por ejemplo, es un trabajo que no va a parar. Eso va a seguir y se va a consolidar eventualmente en una política pública que le permita al Estado ahorrar dinero, porque hoy por hoy pagamos 4.000 millones de dólares en subsidios, eso es demasiado y tenemos que buscar la manera de reducir el subsidio, pero no castigando a quienes más necesitan el subsidio. Eso está clarísimo por parte del Estado. Gracias, ministro. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Vamos a una pausa y regresamos para conversar con Andrea Montalvo, la secretaria de Ciencia y Tecnología.